Estimados hermanos, ¿qué tal? Tengan todos ustedes un buen día. Vamos a comenzar ya con nuestra tercera parte del seminario sobre el tercer Elías. Es un seminario muy bonito, muy interesante. Ya vamos a entrar a nuestra tercera clase. Antes de ello, vamos a hacer una oración para que Dios nos acompañe y nos guíe con su Santo Espíritu. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día. Gracias, Padre, por la vida y la salud que nos das. Gracias, Señor, por la misericordia que tienes hacia nosotros. Te pedimos que perdone nuestros pecados, que derrames tu Espíritu Santo para poder comprender este tema. Por favor, Señor, habla a través de mí, que no sean las palabras, que no sean mis palabras, mis propias palabras, sino que sean tus palabras las que se digan en este seminario, en esta clase, Señor. Sea tú que hables a través de mi Padre. Derrama también, por favor, sabiduría, entendimiento a los hermanos que están aquí en vivo y a los que nos van a ver por YouTube. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a mantener nuestra fe firme, Señor, en este mensaje y no permitas que nada nos haga tambalear, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar con el estudio de la parte número 3 del tercer Elías. Y este estudio ya vamos a ir entrando poco a poco, ¿no? En este tema, un poco más a profundidad me refiero. Las dos últimas clases, las dos primeras clases, ¿no? Mejor dicho, hemos leído de manera general el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, 18, 19 y 21, y el libro de Segunda de Reyes, capítulo 1 y 2. Hemos visto de manera general quién fue Elías, quién fue Eliseo, y ahora vamos a ir profundizando más en este tema, ¿ok? Para ello, requiero que presten atención para que puedan entender la clase. Y bueno, y sin más, comenzamos. El título para este seminario, para esta clase, lo he puesto en el espíritu y poder de Elías, ¿no? Y vamos a ver de qué trata. Para ello, vamos a leer el libro Profetas y Reyes de nuestra querida Ellen White, el capítulo titulado En el espíritu y poder de Elías. Vamos a leer todo este capítulo, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Ellen White en este capítulo, en el espíritu y poder de Elías. Comenzamos. Dice, a través de los largos siglos transcurridos desde el tiempo de Elías, el relato de su vida y de su obra comunicó inspiración y valor a aquellos que fueron llamados a ponerse de parte de la justicia en medio de la apostasía. Y para nosotros, en quienes los fines de los siglos han parado, tiene un significado especial. La historia se está repitiendo. Lo que pasó volverá a pasar. Lo mismo que es lo mismo que será. ¿No? Interesante. La historia se está repitiendo. Estamos en esto. El mundo tiene hoy sus Acabes y sus Jezabeles. La época actual es tiempo de idolatría, tan ciertamente como lo fue aquella en que vivió Elías. Tal vez no se vean santuarios materiales ni haya imágenes en que se detengan los ojos, y sin embargo, millares van en pos de los dioses de este mundo. ¿Cuáles son? Las riquezas, la fama, el placer, las fábulas agradables que permiten al hombre que sigue las inclinaciones del corazón irregenerado. Multitudes tienen un concepto erróneo de Dios y de sus atributos, y están tan ciertamente sirviendo a un Dios falso como lo servían los adoradores de Baal. Aún muchos de los que se llaman cristianos se han aliado con las influencias inalterablemente opuestas a Dios y su verdad. Así se ven inducidos a apartarse de lo divino y a exaltar lo humano. O sea, hay que tener en cuenta esto, ¿no? ¿Y qué es lo que nos menciona aquí? Que la historia se está repitiendo, ¿no? Hay un tema de apostasía, hemos mencionado muchas veces que la iglesia adventista del séptimo día está en apostasía y entre esa apostasía se levantó alguien, ¿no? Ya más adelante vamos a ver más a detalle quién es ese alguien que se ha levantado, quién es ese tercer Elías, ¿no? Que va a dar la amonestación a este mundo, ¿no? El mensaje del cuarto ángel. Sigamos. El espíritu que prevalece en nuestro tiempo es de incredulidad y apostasía. Es un espíritu que se cree iluminado por el conocimiento de la verdad, cuando no es sino la más ciega presunción, ¿no? Interesante, porque este espíritu de la apostasía se cree iluminado por el conocimiento de la verdad. Me hace acordar a un pasaje en Apocalipsis, ¿no? Capítulo 3, cuando se nos menciona
el mensaje a esta iglesia, la Odisea, ¿no? Donde dice, pues, tengo todo, ¿no? Y al fin y al cabo tengo todo, estoy bien, ¿no? En mi comodidad, lo tengo todo. Sin embargo, se le hace un llamado de atención, se le dice, te recomiendo que compres oro, ¿no? ¿Oro de dónde, no? De dónde va a comprar oro? ¿De dónde va a conseguir oro? Se le recomienda que consiga oro de Tarsis, ¿no? O sea, que se empape del mensaje que viene de Tarsis, ya que se cree la iglesia de Dios, supuestamente, la Odisea, pues en realidad no es así, porque es una iglesia vomitada. Interesante, ¿no? Se exaltan las teorías humanas y se les hace reemplazar a Dios y a su ley. Satanás tienta a los hombres y mujeres a desobedecer al prometerles que en la desobediencia hallarán una libertad que los hará como dioses. Se manifiesta un espíritu de oposición a la sencilla palabra de Dios, un ensalzamiento idólatra de la sabiduría humana sobre la revelación divina. Los hombres permiten que sus mentes se llenen a tal punto de oscuridad y confusión por la conformidad con las costumbres e influencias humanas, que parecen haber perdido toda facultad de discriminar entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y el error. Se han alejado tanto del camino recto que consideran las opiniones de algunos, así llamados filósofos, como más fidedignas que las verdades de la Biblia. Las súplicas y las promesas de la palabra de Dios, sus amenazas contra la desobediencia y la idolatría, parecen carecer de poder para subyugar sus corazones. Una fe como la que impulsó a Pablo, Pedro y Juan es considerada anticuada, mística e indigna de la inteligencia de los pensadores modernos. Impresionante. Acá he señalado con rojo estos tres nombres. ¿Por qué? Ya lo van a ver más adelante. Dice, una fe como la que impulsó a Pablo, a Pedro y a Juan es considerada anticuada, mística e indigna de la inteligencia de los pensadores modernos, cuando en realidad estos tres hombres pues fueron siervos de Dios, siervos que Dios ha levantado para hacer su obra. ¿Y por qué se los menciona aquí en este capítulo, en el poder y espíritu de Elías, o en el espíritu y poder de Elías? Si ustedes se han dado cuenta en la introducción, en el video introductorio a este seminario, aparecen varios personajes. Dentro de ellos está Pablo, está Elías Tisbita, está Eliseo, está Jeremías, está Miller. ¿Por qué aparecen estos personajes en el video introductorio a estos seminarios? Bueno, más adelante lo veremos. Aquí está Pablo, Pedro también. Pedro también es una persona, bueno, fue un apóstol que Dios levantó para dar un determinado mensaje, ¿no? Y Juan, obviamente. Más adelante vamos a ver más, vamos a profundizar más en esto, ¿no? En estos personajes, si Dios quiere. Sigamos. En el principio, Dios dio su ley a la humanidad como medio de alcanzar felicidad y vida eterna. La única esperanza de Satanás para estorbar el propósito de Dios consiste en inducir a hombres y mujeres a desobedecer esta ley y ha hecho, dice, un esfuerzo constante para torcer sus enseñanzas y reducir su importancia. Su golpe magistral fue la tentativa de cambiar la ley misma, de manera que pudiera inducir a los hombres a violar sus preceptos mientras profesaban obedecerlos. Un autor ha comparado la tentativa de cambiar la ley de Dios con una antigua práctica malvada de hacer amputar en una dirección errónea una señal colocada en una importante encrucijada de caminos. Lo que hace el diablo es desviar, ¿no? Desviar el camino, desviar a la gente de la ley, de la verdadera ley de Dios. A menudo un acto tal ocasionaba mucha perplejidad y grandes aprietos. Dios erigió una señal indicadora para los que viajan en este mundo. Un brazo de esta señal apuntaba hacia la obediencia voluntaria al Creador como camino que llevaba a la felicidad y la vida, mientras que el otro brazo indicaba la desobediencia como sendero que lleva a la desgracia y a la muerte. El camino a la felicidad está tan claramente definido como solían estarlo los caminos que llevaban a la ciudad de refugio en tiempos de los judíos, pero en mala hora para la familia humana, el gran enemigo de todo, bien puso las señales en sentidos contrarios y multitudes han errado el camino. ¿Por qué? Porque obviamente Satanás ha engañado a la gente, está engañando a la gente, está dando señales contrarias a lo que debe ser, ¿no? ¿Para qué? Para que las personas queden confundidas y no acepten la verdad. Aunque para aceptar la verdad también hay que ser sincero, ¿no? Uno tiene que ser sincero para aceptar la verdad. Si uno no es sincero, no puede aceptar la verdad. Sigamos.
mediante Moisés, acá menciono otro nombre, Moisés, ya hemos mencionado a Pablo, Pedro, Juan, Moisés, mediante Moisés el Señor instruyó así a los israelitas, con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico, así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna el día del sábado morirá ciertamente. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades por pacto perpetuo, sus señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Interesante que el texto comienza que mediante Moisés el Señor instruyó así a los israelitas, es decir, ¿a quién usó el Señor para instruir al pueblo? A un hombre, y ese hombre fue Moisés. Dios no vino y les habló a todos así, generalmente no, instruyó, o sea, usó a Moisés para instruir al pueblo. Escoge a un hombre individualmente. Miren cómo es la historia, ¿no? La historia es así. Dios ha escogido a hombres en diferentes etapas de la historia para instruir al pueblo, para dar un mensaje al pueblo. Es así como funciona. Sí o sí tiene que haber alguien, tiene que haber un líder que pueda guiar esto. El líder, obviamente, con letras mayúsculas es Cristo, pero también hay un ser humano. Y esto lo vamos a ir viendo más adelante. No son mis palabras, lo estamos leyendo, hermanos, lo estamos leyendo. En estas palabras el Señor definió claramente la obediencia como camino que llevaba a la ciudad de Dios, pero el hombre de pecado cambió la dirección de la señal y la puso en un sentido erróneo. Estableció un falso día de reposo, el domingo, e hizo creer a hombres y mujeres que descansando en él obedecían a la orden del Creador. Dios declaró que el séptimo día es el día de reposo del Señor, el sábado, ¿no? Cuando fueron acabados los cielos y la tierra, exaltó este día como un monumento de su obra creadora descansando en el séptimo día de toda su obra que había hecho. Bendijo Dios al séptimo día y lo santificó. En ocasión del éxodo de Egipto, la institución del sábado fue recordada al pueblo de Dios en forma destacada, mientras estaba todavía en servidumbre. Sus capataces habían intentado obligarlo a trabajar en sábado, aumentando la cantidad de trabajo que le exigían cada semana. Es decir, el sábado era el día donde en Egipto donde más le hacían trabajar al pueblo de Israel, ¿no? Fueron haciendo cada vez más duras las condiciones del trabajo y exigiendo cada vez más, pero los israelitas fueron librados de la esclavitud y llevados a donde pudieran observar sin molestias todos los preceptos de Jehová. La ley fue promulgada en el Sinaí y una copia de ella en 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios, fue entregada a Moisés. Durante casi 40 años de peregrinación, el día señalado por Dios fue recordado constantemente a los israelitas por el hecho de que no había maná cada séptimo día y la doble porción que caía en el día de preparación se conservaba milagrosamente, ¿no? Esto está en Éxodo capítulo 16. Antes de entrar en la tierra prometida, los israelitas fueron exhortados por Moisés a guardar el día de reposo para santificarlos. ¿Quién lo exhortó a los israelitas? Por Moisés. Moisés era el que exhortaba. Interesante, ¿no? Que Dios usaba a este hombre, Moisés, para exhortar al pueblo. Y hemos visto que para instruirlo también. El Señor quería que por una observancia fiel del mandamiento referente al sábado, Israel recordase continuamente que era responsable ante Él como su Creador y su Redentor. Mientras observasen el sábado con el debido espíritu, no podría haber idolatría, pero si se descartaban las exigencias de ese precepto del Decálogo como si no estuviese ya en vigencia, el Creador quedaría olvidado y los hombres adorarían otros dioses. Dios declaró: diles también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Sin embargo, desecharon mis derechos y no anduvieron en mis ordenanzas, y mis sábados profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Al suplicarles que volviesen a él, les llamó la atención nuevamente a la importancia que tenía la santificación del sábado. Dijo: yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis ordenanzas, guardad mis derechos y ponedlos por obra. Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Al llamar la atención de Judá a los pecados que atrajeron finalmente sobre él, el cautiverio babilónico, declaró el Señor: mis sábados has profanado. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira con el fuego que mi ira con el fuego de mi ira los consumí. Torné el camino de ellos sobre su cabeza.
Cuando Jerusalén fue restaurada en los días de Nehemías, la violación del sábado fue objeto de esta severa averiguación. Interesante, se menciona otro nombre. ¿Quién? Nehemías. Mencionamos a Pedro, mencionamos a Pablo, mencionamos a Juan, mencionamos a Moisés, ahora mencionamos a Nehemías. Interesante, ¿no? Y es en el capítulo, en el espíritu y poder de Elías, se mencionan a estas personas. ¿Por qué? Ya lo veremos más adelante. Dice, la violación del sábado fue objeto de esta severa averiguación. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios sobre nosotros todo este mal y sobre esta ciudad? ¿Vosotros añadís ira sobre Israel profanando el sábado? Durante su ministerio terrenal, Cristo, otro nombre, recalcó la vigencia de lo ordenado acerca del sábado. En toda su enseñanza manifestó reverencias a la institución que él mismo había dado. En su tiempo, el sábado había quedado tan pervertido que su observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas y arbitrarios más bien que el carácter de Dios. Cristo puso a un lado las falsas enseñanzas con que habían calumniado a Dios los que aseveraban conocerlo. Aunque los rabinos le seguían con implacable hostilidad, no aparentaba siquiera conformarse con sus exigencias, sino que iba adelante observando el sábado según la ley de Dios. Cristo lo hacía, pero los fariseos no. Sigamos. En lenguaje inequívoco atestiguó su consideración por la ley de Jehová. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas, de manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que hiciere enseñar, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Durante la dispensación cristiana, el gran enemigo de la felicidad del hombre hizo al sábado del cuarto mandamiento objeto de ataques especiales. Satanás dice, obraré en forma contraria a los propósitos de Dios. Daré a mis secuaces poder para desechar el monumento de Dios el séptimo día como día de reposo. Así demostraré al mundo que el día santificado y bendecido por Dios fue cambiado. Ese día no vivirá en la mente del pueblo, es lo que dice Satanás, ¿no? O lo que quiere. Borraré su recuerdo. Pondré en su lugar un día que no lleva las credenciales de Dios, un día que no puede ser una señal entre Dios y su pueblo, el domingo, obviamente. Induciré a los que acepten este día que lo revistan de la santidad que Dios dio al séptimo día. Obviamente, Satanás lo que hace, lo que quiere es desviar la atención del sábado hasta el domingo, ¿no? Sabemos que en 2028 se viene una ley dominical y pues la mayoría aceptará esta ley, ¿no? Mediante mi vicerregente me exaltaré a mí mismo, dice Satanás. ¿Ah? ¿Quién es su vicerregente? El primer día será ensalzado y el mundo protestante recibirá este falso día de reposo como verdadero, mediante el abandono de la observancia sabática que Dios instituyó. Haré despreciar su ley, haré aplicar a mi día de reposo las palabras, señal entre mí y vosotros por vuestras edades. Impresionante, ¿no? Satanás, ¿no? Copia lo de Dios, ¿no? De esta manera el mundo llegará a ser mío, seré gobernante de la tierra, príncipe del mundo, regiré de tal modo los ánimos que estén bajo mi poder, que el sábado de Dios será objeto especial de desprecio. Una señal, yo haré que la observancia del séptimo día sea una señal de deslealtad hacia las autoridades de la tierra, la ley dominical. Las leyes humanas se volverán tan estrictas que hombres y mujeres no se atreverán a observar el séptimo día como día de reposo. Van a haber mucha gente que en ese momento van a apostatar de su fe y que pues no aceptarán el sábado como día de reposo, ¿no? Como día de reposo. Entonces, y aceptarán el domingo, obviamente, ¿no? Por temor a que les falten el alimento y el vestido, aquí es donde entra el tema, ¿no? Se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios, la tierra quedará completamente bajo mi dominio. Es por eso, mis hermanos, que hoy es nuestro día en el que nosotros debemos prepararnos, ¿no? Hoy es el día en que nosotros debemos prepararnos, preparar nuestro carácter, estar en comunión, en consonancia con Dios, ¿no? Creyendo en este mensaje fielmente, ¿no? Para que cuando llegue la hora de la prueba, cuando venga la ley dominical, la persecución, todas estas cosas, pues comiencen a suceder, pues no menguemos nuestra fe, ¿no? Que nuestra fe no vaya a menguar, sino debemos persistir. Y hoy es el momento en que debemos prepararnos para esto. No hay que pasar por agua tibia esto, hermanos. Realmente hay que pensar en eso. Hay que pensar que no todos los que estamos aquí presentes vamos a ser 144,000. No, vamos a morir. En algún momento alguien morirá. En algún momento alguien morirá, ¿no? Ya sea como mártir o de repente víctima de algún accidente, alguna enfermedad.
Hay muchos que van a ir al descanso también. Entonces, hay que pensar en eso, hay que pensar en eso, hermanos. Queda muy poco, ¿eh? Sigamos. Sigamos. Por el establecimiento de un falso día de reposo, el enemigo pensó cambiar los tiempos y la ley, pero ¿logró realmente cambiar la ley de Dios? La respuesta se encuentra en las palabras del capítulo 31 de Éxodo. El que es el mismo ayer, el que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, declaró acerca del día de reposo o sábado. Es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, señales para siempre. La señal indicadora que fue cambiada apunta en un sentido equivocado, pero Dios no ha cambiado. Sigue siendo el poderoso Dios de Israel. He aquí que las naciones son reputadas como la gota de un acetre y como el orín del peso. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará, el Líbano es un árbol muy fuerte, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las gentes delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es, dice, ¿no? Y el Señor siente hoy tanto celo por su ley como en los días de Acab y Elías. Como en los días de Elías, así también en nuestros días, Dios es celoso por su ley. Eso hay que tenerlo en cuenta. Sigamos. Sin embargo, como se desprecia esa ley, miremos hoy al mundo en abierta rebelión contra Dios. Este es en verdad una generación rebelde, llena de ingratitud, formalismo, falsedad, orgullo y apostasía. Los hombres descuidan la Biblia y odian la verdad. Jesús ve su ley rechazada, su amor despreciado, sus embajadores tratados con indiferencia. Él habló por sus misericordias, pero estas no han sido reconocidas. Él dirigió advertencias, pero estas no han sido escuchadas. Los atrios del templo del alma humana han sido trocados en lugares de tráfico profano. El egoísmo, la envidia, el orgullo y la malicia son las cosas que se cultivan. Muchos no vacilan en burlarse de la palabra de Dios. Los que creen esa palabra tal como se expresa son ridiculizados. Existe un desprecio cada vez mayor por la ley y el orden, y se debe directamente a una violación de las claras órdenes de Jehová. La violencia y los crímenes son resultado del hecho de que la humanidad se ha desviado de la senda de la obediencia. Miremos la desgracia y la miseria de las multitudes que adoran ante los ídolos y buscan en vano felicidad y paz. Miremos el desprecio casi universal que se tiene al mandamiento del sábado. Miremos también la audaz impiedad de aquellos que, mientras promulgan leyes para salvaguardar la supuesta santidad del primer día de la semana, legalizan el tráfico de las bebidas alcohólicas. O sea, sabemos que el Vaticano también está metido en el tema de las bebidas alcohólicas, ¿no? Esto se ha presentado también en su momento, ¿no? Que es contraproducente, obviamente, ¿no? Porque por un lado quieren santificar el tema del domingo y por otro tienen negocios con el tema de las bebidas alcohólicas, ¿no? Ahí nos damos cuenta quién es el espíritu que mueve detrás de esto también, ¿no? El tema de la santidad del domingo, ¿no? Es otra prueba más, ¿no? Sigamos. Demasiados sabios para prestar atención a lo escrito intentan ejercer coerción sobre las conciencias de los hombres mientras sancionan un mal que embrutece y destruye a los seres creados a la imagen de Dios. Es Satanás mismo quien inspira esa legislación, tema de las bebidas alcohólicas. Él sabe muy bien que la maldición de Dios descansará sobre los que exalten los decretos humanos sobre los divinos, y hace cuanto es y hace cuanto está en su poder para llevar a los hombres por la ancha vía que acaba en la destrucción. Los hombres han adorado durante tanto tiempo las opiniones y las instituciones humanas que casi todo el mundo sigue en pos de los ídolos. El que procuró cambiar la ley de Dios usa todo artificio engañoso para inducir a hombres y mujeres a alistarse contra Dios y contra la señal por la cual se conoce a los justos. Pero el Señor no tolerará siempre que su ley sea violada y despreciada con impunidad. Llega un tiempo en que la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será ensalzado en aquel día. Los escépticos puedan tratar los requerimientos de la ley de Dios con escarnio, burlas y negativas. El espíritu de la mundanalidad puede contaminar a los muchos y dominar a los pocos. Puede ser que la causa de Dios se sostenga tan solo por gran esfuerzo y continuo sacrificio. Pero al fin, la verdad triunfará gloriosamente. Sí o sí, la verdad tiene que triunfar, hermanos. Por más adverso que pueda parecer el camino, que pueda ser el camino, la verdad siempre va a triunfar. Sigamos, ya vamos a terminar. En la obra final que Dios realice en la tierra, el estandarte de su ley volverá a enarbolarse. Puede prevalecer la religión falsa, abundar la iniquidad, enfriarse el amor de muchos, perder de vista la cruz del Calvario, y pueden las tinieblas esparcirse por la tierra como mortaja. Puede volverse contra la verdad toda la fuerza de las corrientes populares.
Pueden tramarse una maquinación tras otra para destruir al pueblo de Dios. Pero en la hora del mayor peligro, el Dios de Elías suscitará instrumentos humanos para proclamar un mensaje que no será callado. Un mensaje que no puede ser acallado, hermanos. En las ciudades populosas de la tierra y en los lugares donde los hombres más se han esforzado por hablar contra el Altísimo, se oirá la voz de una reprensión severa. Con osadía los hombres designados por Dios denunciarán la unión de la iglesia con el mundo. Con fervor invitarán a hombres y mujeres a apartarse de la observancia de una institución humana para guardar el verdadero día de reposo. Proclamarán a toda nación, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira. Esto es obviamente, ¿no?, el mensaje del tercer ángel, ¿no? Apocalipsis 14 del 7 al 10. El mensaje de los tres ángeles. Dios no violará su pacto ni alterará lo que proclamaron sus labios, ¿no? Dice, Dios no violará su pacto ni alterará lo que proclamaron sus labios. Su palabra perdurará para siempre, tan inalterable como su trono. En el juicio, este pacto se destacará, escrito claramente por el dedo de Dios, y el mundo será emplazado ante el tribunal de la justicia infinita para recibir su sentencia, ¿no? Los que no acepten el sábado, ¿no?, la ley de Dios. Hoy, como en el tiempo de Elías, la línea de demarcación entre el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y los adoradores de los falsos dioses está claramente trazada. Elías clamó, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el mensaje destinado a nuestra época caída es la grande Babilonia, salid de ella, pueblo mío, porque no, para que no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Este es el mensaje del cuarto ángel, Apocalipsis 18. No está lejos el tiempo que cada alma será probada. Todos vamos a ser probados. Se procurará imponernos la observancia del falso día de reposo. La contienda será entre los mandamientos de Dios y los de los hombres. Los que hayan cedido paso a paso a las exigencias mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, cederán a las autoridades antes que someterse al ridículo, los insultos, las amenazas de encarcelamiento y la muerte. En aquel tiempo, dice, el oro quedará separado de la escoria. La verdadera piedad se distinguirá claramente de las apariencias de ella y su oropel. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Muchas veces he usado esta cita también pues para decir aquellas grandes eminencias de la iglesia adventista, ¿no?, que van en contra del mensaje, en contra del cuarto ángel, en contra del 2031, en contra de esta iglesia, de nuestra iglesia, de nuestro ministerio, la iglesia cristiana, ministerio del cuarto ángel. Entonces, grandes eminencias de la iglesia adventista van a haber sorpresas, ¿no? Se apagará su brillo, dicen. Interesante. Los que hayan asumido los atavíos del santuario, pero no estén revestidos de la justicia de Cristo, se verán en la vergüenza de su propia desnudez. Entre los habitantes de la tierra hay dispersos en todo país, quienes no han doblado la rodilla ante Baal, como las estrellas del cielo, que solo se ven de noche. Estos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los pueblos. En la pagana África, en las tierras católicas de Europa y de Sudamérica, en la China, en la India, en las islas del mar y en todos los rincones oscuros de la tierra, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas para demostrar claramente un mundo apóstata el poder transformador que tiene la obediencia a su ley. ¿Mm? En todas partes ahí está el pueblo de Dios, ¿eh? Ahora mismo se están revelando en toda nación, entre toda lengua y pueblo y en la hora de la más profunda apostasía, cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y siervos, reciban su pena de muerte la señal de lealtad a un falso día de reposo. Estos fieles, irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin culpa, resplandecerán como luminares en el mundo. Cuanto más oscura sea la noche, mayor será el esplendor con que brillarán. Ya terminamos, hermanos. Cuán extraño censo habría levantado Elías en Israel cuando los juicios de Dios estaban cayendo sobre el pueblo apóstata. Solo podía contar a una persona de parte del Señor.
Pero cuando Elías dijo, ¿no? Yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida, esta palabra del Señor le sorprendió. Yo haré que queden en Israel 7,000, todas rodillas que no se encorvaron a Baal. Habían 7,000 que no se habían arrodillado ante Baal. Nadie intente cesar a Israel hoy, sino que cada uno tenga un corazón de carne, lleno de tierna simpatía, que como el corazón de Cristo procure la salvación de un mundo perdido. Hay que procurar, señores, hermanos, la salvación de las demás personas también. Nuestra salvación, obviamente, pero también la de las demás personas, ¿no? También la de las demás personas. Hermanos, ¿se entendió? Es simplemente, hemos leído este capítulo, ¿no? Hemos leído este capítulo que se titula En el Espíritu y Poder de Elías. Hemos mencionado algunos nombres como Pedro, Juan, Pablo, Moisés, Cristo, ¿no? Ya vamos a ver cuál es la relación que tienen estos nombres, estos personajes con el tercer Elías. Y eso lo vamos a ver con mayor detalle más adelante. ¿Se entendió, hermanos? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, pastor, gracias. Gracias. Bueno. Todo, todo bien. Muy bien. Bueno, como siempre, al terminar el seminario, yo les invito a que puedan ir a la página web del Gran Engaño o al canal de YouTube de Víctor San Vicens, donde se muestran aparte, ¿no? Otros temas aparte del tema del tercer Elías. Recordemos que nuestro querido Víctor ya hizo un tema también sobre el tercer Elías, también les recomiendo que vayan y que lo vean. Y aparte de eso también se muestran otros temas, ¿no? Otros temas. Bueno, hermanos, entonces se entendió claramente. Eh, Vamos a hacer una oración para terminar el seminario, para terminar el seminario de hoy. ¿Ok? Vamos a orar, mis queridos hermanos. Padre, te damos gracias por este hermoso día que nos das. Señor, te pido que perdone nuestros pecados, que limpie nuestro corazón, que purifique, Señor, nuestro corazón, que nos ayudes a estar preparados para la crisis que se viene. Permite también, Señor, que nuestra fe no vaya a menguar. Ayúdanos, Padre, a que nuestra fe aumente. Aumenta nuestra fe, Señor. Pedimos que nos guardes en la hora de la prueba, en la hora de la aflicción. Te pido que nos ayudes a ser perseverantes, Señor, en este mensaje. Creemos en este mensaje. Creemos que Cristo viene en el 2031, Padre. Pase lo que pase, creemos en este mensaje. Sí, sí, estamos seguros de que este mensaje, el mensaje del cuarto ángel, es cierto, es verdadero. Creemos también, Señor, lo digo a título personal, creo que has levantado a un tercer Elías, Señor, a un Eliseo también, para que guíe tu pueblo, tu iglesia. Y nosotros también, Señor, debemos procurar ser parte de ese pueblo que, que va a ser salvo. Te pido que nos ayudes en eso. Si es tu voluntad, también ayúdanos a ser parte de los 144,000. Ayúdanos, Señor, en las pruebas que puedan venir en nuestra vida. Por favor, te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.